Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es el programa número 10, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos a un programa más de este podcast de artes marciales mixtas, programa 10, llegamos a la decena y además pues coincide con otro evento, un evento redondo de UFC en todos los sentidos, porque es UFC 300 y también porque ha sido un evento que en absoluto ha decepcionado. Pues estoy grabando este podcast muy pocas horas después de que haya finalizado esa última pelea entre Alex Pereira y Jamahal Hill, y la verdad pues que hay muchas claves, muchas cosas importantes que comentar en relación a este evento, el más importante en lo que va de año, posiblemente pues también el más importante de todo 2024, y era un evento en el que Dana White pues tenía depositada muchas confianzas, tanto es así que ha habido incluso bonos especiales de $300,000 para las mejores finalizaciones, los mejores combates, las mejores peleas. Y esos bonos, que normalmente pues suelen ser de $5,000, se han multiplicado por 6 en este UFC 300 y ha coincidido pues además el importe de lo que es el regalo, el premio, ¿no? O esa prima con el número de evento, ¿no? Evento, pues como comentaba, redondo en todos los sentidos, con unas peleas ya desde el principio de un nivel altísimo y pues como he comentado, muchísimas claves, muchas cosas importantes que han ocurrido aquí, que van a tener mucha trascendencia en el futuro, victorias importantísimas, también derrotas inesperadas, por supuesto. Y comentándolo pues un poquito, pues vamos a empezar por supuesto por esa primera pelea, esa pelea de las early prelims, que están incluso por debajo de las preliminares, que bueno, pues se enfrentaba a Deiveson Figueiredo, campeón de las 125 libras, frente a Cody Garbrandt, campeón o ex campeón del peso gallo de las 135 libras. Una pelea muy interesante porque Deiveson Figueiredo pues prácticamente es un debutante en la división, ya ganó a Rob Font en su última pelea dentro del peso gallo y aquí pues se enfrentaba a un ex campeón también, muy venido a menos, mucha diferencia en cuanto a trayectoria de ambos peleadores. Figueiredo es verdad que es más veterano, pero bueno, aquí está subiendo de categoría. Por lo tanto, pues no hay problemas de cortes de peso, no vemos durabilidad pues mermada por la edad o por cortar mucho peso, muchas libras. Aquí pues Deiveson Figueiredo, que ya era un peleador grande en las 125 libras, pues al subir de categoría los cortes de peso son menos bruscos, duelen menos por así decirlo, y aunque la edad siga subiendo, pues la durabilidad y el mentón no se ve muy afectado como si lo está pues ese mentón, esa barbilla de Cody Garbrandt, que es un peleador pues muy estético, es un peleador muy interesante que tuvo un prime con un nivel altísimo, va a quedar siempre en nuestra memoria ese auténtico recital que le dio a Dominick Cruz, uno de los peleadores pues más importantes de la división, de estas 135 libras, si no el peleador más importante, se puede considerar por muchos el GOAT de esta división, y lo que hizo Cody Garbrandt aquella noche o aquella tarde fue pues histórico y pasará a los anales de la historia de las artes marciales mixtas y de la UFC. Pero es un peleador que a medida que han ido pasando los años, su mentón se ha debilitado muchísimo y su durabilidad ha caído en picado y eso ha hecho pues que haya sido finalizado muchísimas veces. Aquí es cierto que estaba peleando en su peso natural, por así decirlo, que no había recorte de peso, ni había subido ninguna categoría, pero claro, se enfrentaba a un peleador ya grande de por sí, un peleador con la experiencia de ser campeón en otras divisiones, pero ser campeón, y un peleador, pues, como a mí me gusta llamar a muchos, un peleador psicópata, un peleador que en cuanto ve que su rival está dañado, va por él sin importar desfondarse e intenta destrozarlo y eliminarlo, que puede sonar mal, pero sí finalizarlo en ese momento, como es Figueiredo. Y aquí pues ocurrió eso, es verdad que fue una pelea que al principio pues se tantearon mucho, que parecía igualada, pero ya en la primera vez que encajó Garbrandt, aunque Garbrandt también conectó varias veces sobre Figueiredo, incluso lo notó el brasileño, la primera vez que encajó un puñetazo limpio Garbrandt, pues lo notó y ya pues se tambaleó. Aquí la finalización de Figueiredo, que sí que estaba previsto que fuera, en el caso de producirse por un KO o un KO técnico, pues aquí se dio por mataleón, por una sumisión
pues bastante limpia, en la que Garbrandt palmeó, si no me equivoco, bastante pronto. Y era pues algo previsto, ya que Figueiredo pues partía como claro favorito, a pesar de ser su segunda pelea en esta nueva división, y Garbrandt pues haber peleado aquí prácticamente durante toda su trayectoria como peleador de UFC. Esta victoria, ¿qué es lo que nos deja? Pues nos deja cierto aire o cierto espíritu de pena hacia Garbrandt, porque es otra derrota más para el norteamericano. Es un peleador que a mí me gusta mucho, que al menos me gustaba, que es verdad que se había repuesto un poquito de su mala racha con sus dos últimas victorias ante Trevin Jones y Kelleher, que no son peleadores de altísimo nivel, pero son peleadores bastante complicados, sobre todo Kelleher, que es un peleador complicadísimo, poco ortodoxo, y pues lo venció por finalización. Y aquí pues es verdad que el nivel se elevó bastante, que Figueiredo pues está muy por encima de Jones y de Kelleher, y se notó. Y la verdad que viene Figueiredo de ganar a Rob Font, que Rob Font también está muy por encima del actual Cody Garbrandt, y aquí pues prácticamente era un paseíto o un paseo lo que le había puesto los matchmakers de la UFC al ex campeón de las 125 libras del peso mosca. Más allá de eso, pues sobre todo mirar a qué le espera el futuro a Deiveson Figueiredo, que debería estar luchando, si se mantiene esta racha, si consigue una victoria más posiblemente, o un par de victorias más, va a estar peleando por el cinturón de Sean O'Malley más pronto que tarde. Por supuesto, siempre se le tiene que dar prioridad a personas que llevan, o a peleadores que llevan más tiempo en esta trayectoria hacia el título, como Merab, pero Figueiredo está demostrando, ya no solo en la performance de ayer o de hoy horario español, ya que lo que es el evento se disputó pues en el día de hoy, 14 de abril, madrugada hora local española, pero lo que sí está claro es que hay aquí pues posible contendiente al título, y por estilo pues segurísimo, quizá a Merab no, pero si se produce una victoria de Sean O'Malley contra Merab, que yo creo que partiría como no favorito O'Malley, como underdog. Si por ejemplo hay una sorpresa y gana Sean O'Malley, creo que Figueiredo le podría plantear una pelea bastante complicada al bueno de Sean O'Malley. Que gana Merab, que sería lo lógico en mi opinión, pues aquí sí que creo que por choque de estilos Merab podría causarle muchos problemas a Figueiredo, incluso conseguir una finalización tardía, teniendo en cuenta que sería un combate a 5 asaltos. Esto pues son todas suposiciones, por el momento pues no se sabe nada obviamente, solo en la segunda pelea de Deiveson en esta categoría, en este peso gallo, pero es una realidad y parece que más pronto que tarde va a estar ahí en conversaciones al menos para poder pues disputar ese cinturón de las 135 libras. Siguiendo un poquito la velada, pues teníamos ya la aparición de Jim Motherfucker Miller, que es un veteranísimo, si no me equivoco es el peleador más mayor o más veterano en participar en esta cartelera. Creo que pasa ya los 40 años, y la principal curiosidad o el principal atractivo de su pelea es que Jim Miller había participado en el UFC 100 y ganado, en el UFC 200 y ganado, y en este UFC 300 pues iba por ese hito histórico irrepetible, que era pues ganar en UFC 100, UFC 200 y UFC 300. Es cierto que el rival que tenía no era para nada fácil, Bobby Green, otro peleador muy veterano, con mucha experiencia, muy complicado, muy poco ortodoxo, y ese primer asalto es cierto que se lo llevó Jim Miller, pero luego pues Bobby Green supo marcar su ritmo, destrozar mentalmente a Miller con ese estilo de brazos bajados, de golpes desde abajo, difíciles de leer, haciendo daño, abriendo ya heridas en la cara de Miller. Y bueno, pues es una lástima porque la verdad que todos aquí, o prácticamente todos, el 99%, estábamos bancando, como se dice en Sudamérica, al bueno de Miller, pero era una pelea complicada, Miller partía como no favorito y pues por desgracia no pudo conseguir esta victoria, esta remontada, y bueno, pues se queda ahí a las puertas de conseguir pues el triplete de vencer en los tres principales eventos numerados que ha habido hasta ahora en la historia de la UFC, siempre pues por centena, como he comentado, el 100, el 200 y el 300. Aún así, tiene muchísimo mérito haber participado en estos eventos, porque solo hay que ver cuándo se disputó el UFC 100 para darte cuenta de la veteranía del bueno de Jim Miller. Y es que hay que remontarse a 2009 para ese UFC 100, es decir, pues casi 15 años, o 15 años mal dichos,
de carrera, pues, aunque Jim Miller ya estaba desde antes en UFC, son muchísimas peleas, son muchísimos enfrentamientos, muchísimas finalizaciones a favor y en contra, aunque Jim Miller es un peleador pues bastante duro, con obviamente más victorias o muchas más victorias que derrotas. Es uno de los peleadores con más combates en la historia de la UFC. Su retiro está próximo. Una lástima que no se vaya a poder hacer o realizar este retiro con esta victoria en UFC 300, pero hay que aplaudirle por esa dureza, por esa carrera que ha hecho tan limpia, por esa energía, ese espíritu de guerra que tiene, ese espíritu de lucha, porque Bobby Green es verdad que es muy complicado. También hay que darle la enhorabuena a Bobby Green, porque vencer a Jim Miller cuando él venía súper motivado por conseguir esa tripleta de victorias históricas, pues no era nada fácil. Además perdió el primer asalto, como he comentado, en mi opinión al menos, y tenía que remontar. Buena pelea, aplaudimos a ambos. Y bueno, no sé si volveremos a ver a Jim Miller. Entiendo que la pelea de retiro pues se va a producir más pronto que tarde por la edad que tiene. No está ni mucho menos acabado. No, o solo poniendo como ejemplo a Tony Ferguson, pues podemos ver dos formas de afrontar el retiro. Está pues el peleador que no asume que su nivel no tiene nada que ver con el que era y que pues no está para pelear en UFC, sobre todo a esos niveles, que es Tony Ferguson. Y luego pues está el peleador más inteligente, más centrado, como Jim Miller, que sí que lo asume, y espero que dé un paso atrás para tener unas últimas peleas mucho más plácidas, aunque por supuesto pues puede perderlas, porque los peores peleadores de UFC, como siempre comento, son los mejores peleadores del mundo, o en su mayoría, aunque siempre pues por supuesto hay peleadores que no tienen nivel para estar en UFC y aún así pues llegan a disputar 2-3 peleas en la compañía. Luego pues después de esta pelea, de estas dos primeras early prelims, teníamos el enfrentamiento femenino, el primero de la noche, entre Jessica Andrade y su compatriota Marina Rodríguez, dos peleadoras brasileñas. Aquí pues se ponía en juego la veteranía de Jessica Andrade, más joven pero con más experiencia en UFC, la ex campeona, frente pues a la longitud, a la envergadura de Marina Rodríguez, mucho más técnica en el striking, mucho más superior Jessica Andrade con esa potencia en distancias cortas y en el suelo. Por algo le llaman Batestaca a Andrade. Y aquí pues la verdad que deja una sensación agridulce, sobre todo la sensación, o esta sensación en la que tiene que tener Rodríguez, porque es cierto que iba dominando el primer asalto hasta que se resbaló. Tuvo pues montada por parte de Jessica Andrade, que tuvo pues control del suelo durante el resto del asalto. Si no me equivoco pues serían 2-3 minutos, y eso le acabó haciendo, o le acabó dando la victoria a Jessica Andrade. Ya no solo la victoria en este asalto, sino también la victoria moral de cara al resto de asaltos, de aun habiendo sido controlada por Marina Rodríguez en ese rango, no ese striking. Marina Rodríguez, como he comentado, mucho más larga, mucho más técnica, controlando con el jab, con las combinaciones, el 1-2 continuo, que por un resbalón ganes o pierdas, en el caso de Rodríguez, ganes en el caso de Andrade, el asalto, ya no solo te da la victoria en esos primeros 5 minutos, en ese primer tercio de la pelea, sino que ya te supone un hándicap los 10 minutos posteriores, si es que la pelea dura hasta la decisión, ni es una pelea que no es por campeonato o que no lidera una cartelera, por lo tanto pues de 5 asaltos. El resto de la pelea, pues también veíamos destellos de control de Marina Rodríguez, pero sí que es cierto que en los momentos claves, pues la peleadora que estaba más cerca de finalizar a la otra era Jessica Andrade, y siempre pues el criterio que se debe utilizar a la hora de evaluar los asaltos, en primera instancia, es posibilidad de finalización, y luego pues ya daño, por debajo pues ya control, aunque a veces pues se confunda daño con control y se puntúe más el control. Es decir, aquí es verdad que como son humanos los árbitros y es un deporte bastante ambiguo, prácticamente el arbitraje en la mayoría de los deportes es algo muy, muy ambiguo, pues hay decisiones divididas, como fue en el caso de esta pelea, aunque para mí bastante clara la victoria de Jessica Andrade. Decisión dividida, victoria importante para Jessica Andrade, derrota dolorosa para Marina Rodríguez. Seguro que va a volver pues con más fuerza, pero me ha dejado ciertas dudas, sobre todo en cuanto a mandíbula y en este caso capacidad para poder aguantar golpes en la barbilla. Es cierto que Jessica Andrade es de las peleadoras más poderosas de la división, con el boxeo más potente de la categoría, pero aún así Marina Rodríguez prácticamente desde el primer golpe que recibió limpio en la cara ya empezó pues a retroceder de forma muy clara, a perder
lo que es no la conciencia, pero sí la visión de la pelea, bajar la guardia, como que sufrió más de lo normal estos golpes limpios de Andrade. Y bueno, no sé si es un problema de durabilidad, no sé si es que Andrade pega mucho más duro de lo que parece, que seguro que también, pero en definitiva pues es una victoria, o es una derrota mejor dicho, para Rodríguez, que le complica mucho su futuro en la UFC, aunque ni mucho menos va a ser cortada, pero ya va a tener que hacer una carrera bastante larga en cuanto a triunfos para volver a posicionarse ahí en los primeros puestos. Continuando un poco, pues venía una de las mejores peleas de la noche, que era la de Jalin Turner, ese peleador largo, fortísimo también, pero en definitiva más largo que un día sin pan, muy alto, y Moicano mucho más bajito, tampoco pequeño para la división, y era pues un combate en el que a priori Turner partía como claro favorito por esa superioridad en el striking, por esa envergadura y ese alcance mucho más superior al de Moicano. Y es verdad que en el suelo Turner no es mejor que Moicano, no tiene mejor jiu-jitsu que Moicano, que es uno de los peleadores con mejor jiu-jitsu de las 155 libras, pero es un peleador con los brazos tan largos, con las piernas también tan largas, tan fino, que en cuanto vas al suelo con él, como te tome la espalda, pues te puede encajar los ganchos y conseguir pues un mataleón, una guillotina en cualquier momento, o finalizar como he comentado arriba, como ya hizo en su última pelea ante Bobby Green. Aquí, pues es cierto que dominó Moicano durante el primer asalto, que tuvo un momento en el que pues debió ser finalizado por Jalin Turner, ya que Turner lo derribó, bueno, lo noqueó, fue al suelo, y en lugar de ir a finalizar a Moicano, pues prácticamente fue a celebrar, o pues con un poquito de altanería, pues a celebrar ese triunfo, y se precipitó porque le dio tiempo a Moicano a recuperarse, llegando al segundo asalto e imponiéndose la misma dinámica en este primer asalto, pero esta vez sin ningún noqueo por parte de Jalin Turner, y finalizando el control en el suelo por una victoria por ground and pound para el brasileño. Victoria importantísima para Renato Moicano, que es verdad que de forma oficial no se lleva ningún bono de la noche, pero como comentan muchos peleadores, sobre todo Ilia Topuria, aunque no haya ningún bono oficial dado de 300.000 euros en esta pelea, ni por pelea de la noche, ni por performance de un peleador, Dana White siempre suele premiar las finalizaciones en estos eventos de UFC, no con 300.000 euros, pero sí con un regalito que le va a venir bastante bien a Moicano, 50.000, 100.000 dólares, y seguro que lo merece, ya no solo por la finalización, sino porque era un emparejamiento muy complicado para Renato. Era una pelea en la que tenía prácticamente todo en contra, porque él, una vez comienza la pelea, estando ambos de pies, tenía la desventaja y tenía que derribar a Turner, que es grandísimo, y ya en el suelo pues ver si se imponía finalmente su jiu-jitsu, que en condiciones normales, como fue el caso, pues se produjo. Y aquí pues esto va a ser, esta finalización, como he comentado, por ground and pound, va a ser premiada. Y lo que no va a ser premiado pues es ese descuido o esa mala suerte, por así decirlo, que tuvo Turner al celebrar antes de lo previsto la finalización sobre Moicano, porque Moicano es el típico peleador que, como no lo mates y pierda la inconsciencia prácticamente sobre la lona, no va a dar ni mucho menos la pelea por perdida, y fue lo que ocurrió aquí. Lo noqueó, no estaba del todo fuera o del todo aturdido, por lo tanto pues se entiende que no fuera detenida la pelea por el árbitro. Creo que aquí sí lo hizo bastante bien el árbitro, que tendría que confirmar quién era. Y bueno, pues un error de novato, un error impropio para un peleador de la categoría o de la experiencia de Jalin Turner, que siempre ha sido uno de los luchadores con más futuro dentro de la división. Mientras le respeten los cortes de peso, que debería ser al menos durante los próximos años, cuando ya llegue a esa edad más avanzada, pues se complicará un poco. Va a seguir siendo un problema en este peso ligero. Cuando ya no pueda cortar tanto peso, tendrá que subir obligatoriamente al peso welter. Seguirá siendo un peleador grande en el peso welter. Y aquí pues nada, lo que toca es aprender a no dar nunca nada por ganado hasta que el árbitro no lo pare, y sobre todo a estos niveles, porque una victoria, como siempre he dicho, o una derrota acaba truncando o puede truncar carreras, tanto en negativo como en positivo, y una victoria que te pueda acercar a los primeros puestos del ranking, pues acaba haciendo que tengas que disputar un combate más, y un combate más ante peleadores rankeados del top 15 o top 10,
puede suponer pues un castigo muy importante y un daño en la durabilidad pues muy alto, que acabe pues suponiendo también un hándicap, como he comentado antes, en el resto de tu carrera. Siempre tienen que cuidarse. Los peleadores, como siempre he dicho, tienen un número limitado de peleas eh, por hacer en una vida. El cuerpo humano no está preparado para soportar este castigo a largo plazo. Hay peleadores que pueden aguantar hasta los 40, 40 y pocos años, como es el caso de Jim Miller, y hay peleadores, en cambio, que fruto de ese castigo que han tenido, pues llegan a los 30 o 30 y pocos años ya en lugar de su prime, pues muy mermados en el aspecto de durabilidad, de capacidad de soportar los golpes, y si no que le pregunten al bueno de Vicente Luque, que fruto de todas esas guerras que ha tenido en el octógono, de esos intercambios continuos, de esas peleas a cara a perro, como quien dice, pues ha llegado a la edad que debería ser su prime en cuanto a experiencia, que lo es, muy mermado y con un problema bastante serio de durabilidad y de capacidad de soportar golpes directos en la cara, porque ya llega pues ya no solo la barbilla, sino el cerebro, fruto de esos golpes muy mermado. Continuando un poquito en esta gran cartelera, en este evento UFC 300, teníamos una de las mejores finalizaciones, una de las mejores actuaciones de toda la noche, en este caso otro brasileño, compatriota de Renato Moicano. Aquí viendo pues un poquito por encima los resultados, ¿no? Los eventos, bueno, las peleas que he comentado anteriormente, veo mucha victoria brasileña, Figueiredo, Andrade, Moicano, aquí Diego López sumaría otra más, y se enfrentaba a Sodiq Yusup, que es era uno de los prospectos de las 145 libras, al menos desde hace algunos años. Era un peleador completísimo a nivel físico, muy potente, con un striking peligroso, con un buen wrestling, con un buen grappling, aunque no es su fuerte. Y aquí pues se enfrentaba este Sodiq Yusup, este nigeriano, a Diego López, que pues tiene un jiu-jitsu de primer nivel, tiene un striking muy peligroso, como ha demostrado en sus últimas peleas y en la pelea y en esta misma. Y pues tiene muy buen cardio, tiene una lucha bastante decente. Y esto hacía que la pelea fuera una incógnita muy igualada, por supuesto, pero una incógnita para ver qué estilo se acababa imponiendo al otro. Pues aquí no hubo duda alguna, en menos de 2 minutos, en menos de 1 minuto y medio incluso, Diego López, por ground and pound, finalizaba a Sodiq Yusup tras dominar arriba e imponer su estilo durante todos los segundos, aunque fueran pocos, que se alargó la pelea. Victoria increíble para Diego López, otro que se va a llevar un bono por parte de Dana White, aunque oficialmente no esté contemplado. Una victoria que le va a hacer subir muchísimo en seguidores, aunque Sodiq Yusup no es un peleador muy conocido, es UFC 300, y conseguir una finalización así en UFC 300 va a hacer que salgas en muchísimos vídeos en las próximas semanas, en muchísimos shorts de YouTube, TikTok y demás. Y además pues es este Diego López con esa estética que tiene tan característica, ese flequillo, esa cara tan rara que tiene también, pues se le hace un peleador carismático, por así decirlo, y muy bueno, sobre todo muy bueno, muy completo. Es entrenador también en uno de los mejores gimnasios mexicanos, y eso pues demuestra mucho el nivel que tiene Diego López, que ya puso en serios problemas a Movsar Evloev tomando esa pelea en corto aviso, que se impuso a peleadores complicadísimos como Pat Sabatini y el veteranísimo Gavin Tucker. Y bueno, tercera victoria consecutiva de Diego López, y ya pues se puede permitir, por supuesto, mirar a los puestos altos de la clasificación, porque ha vencido a rivales con un nivel muy alto en UFC. Solo hay que ver la cara que tenía Sodiq Yusup tras caer ante López, esa cara de decepción, porque él necesitaba también muchísimo esta victoria. Una victoria que también necesitaba la famosísima Kayla Harrison, campeona olímpica, si no me equivoco, de judo, que debutaba en UFC ante otra campeona mundial como Holly Holm, otra especialidad, boxeo. Y en este combate, pues sí que es cierto que había pues mucho interés en ver cómo le afectaba ese corte de peso a Kayla Harrison, que pues no sé si ha cortado alguna vez como profesional a las 135 libras, pero al menos en PFL no estaba cortando ni mucho menos tanto peso. Es una peleadora enorme, la más grande de la división actualmente en UFC. El corte de peso lo sufrió muchísimo, seguramente fuera la peleadora o el peleador, ¿no? Lo englobamos en todos
los luchadores que participaron en este UFC 300 que más sufrió el corte de peso, que más se deshidrató, por así decirlo. No tenía nada de agua en el cuerpo cuando se subió a la báscula, se le notó en la cara que lo sufrió muchísimo. No sé si podrá mantener esto durante muchos combates más. Aquí es verdad que se enfrentaba a una veteranísima Holly Holm, que viene pues claramente en decrecimiento. No tiene nada que ver esta Holly Holm con la que venció a Ronda Rousey, que dio pues esa sorpresa también en su momento. Es una peleadora que por supuesto tiene todos esos automatismos de boxeo, de haber sido campeona, ese pedigrí. Pero aquí, una vez Kayla la llevaba al suelo, no había pelea prácticamente, y esta fue la tónica dominante en toda la pelea, hasta que en el segundo asalto pues Kayla Harrison encajó ese mataleón y consiguió la finalización ante Holly. Una lástima ver a Holly perder así. Es verdad que no era el papel más fácil para la campeona de boxeo, o para las campeonas de boxeo y también de UFC. Era complicado, ¿no? Enfrentarse a Kayla en su debut en UFC. Vamos a ver qué le depara la UFC a Kayla en el futuro, si va a enfrentarse o va a pelear por el cinturón en la siguiente pelea o en la otra. En cuanto a nivel, está claro que lo puede hacer sin ningún problema. En cuanto al corte de peso, cuanto más tarde en llegar esta lucha por el cinturón, más complicado lo veo, porque es verdad que soportar esta deshidratación, teniendo en cuenta que Kayla Harrison pues ya no es una promesa, no es una peleadora joven, ya pasa también la treintena, pues es complicado, y vamos a ver si va a poder mantenerlo en 2-3 peleas más, que posiblemente pues sea las que tiene o las que va a disputar, o el contrato que tiene en UFC. Está cobrando una cantidad muy alta seguro por parte de la compañía. Y aquí pues va a ser eso. La clave va a ser si puede mantener este corte de peso. Incluso cuando pelee por el cinturón va a tener que cortar una libra más, porque los cortes para el cinturón tienen que ser exactos. En este caso pues tienes que llegar a las 135 libras. Si son peleas que están fuera del campeonato, pues te da siempre la comisión una libra extra. Por lo tanto te puedes ir a las 136 libras. Y si a las 136 libras llegas tan mal físicamente, pues cortar esa libra extra puede ser la verdad que una quimera, aunque también se decía esto de Ilia Topuria, que llegaba muy quemado pues a los cortes de peso, muy deshidratado, y realmente el mejor corte de peso que tuvo fue el de la pelea por el título frente a Volkanovski, y fue su mayor corte de peso de los últimos años. Por lo tanto, pues hay que esperar. Seguro que hay nutricionistas trabajando con ella. Está también pues en un gimnasio de los mejores de Estados Unidos, el American Top Team. Y bueno, pues muchas ganas de ver de nuevo a Kayla Harrison, porque ya no solo a nivel de judo, sino a nivel físico está llamada a hacer cosas muy importantes en UFC. Yo apostaría que va a pelear por el título en 1 o 2 peleas, y creo que va a plantar cara a la campeona. Incluso pues no es descartable, como he comentado, por ese nivel físico y ese nivel altísimo de judo, el mejor judo de la división, pues que pueda robar el cinturón. Es verdad que son peleas a 5 asaltos, que nunca ha disputado una pelea a 5 asaltos cortando tanto peso, que es verdad que el cardio puede verse mermado. Aquí finalizó rápido a Holm, pero en una pelea a 5 asaltos pues se le puede hacer larga. Solo hay que ver su última derrota frente a Larissa Pacheco. Pero todo esto son suposiciones. Se decía que no iba a dar el peso para este evento, lo dio, se impuso, y de qué forma, a Holly Holm, que por mucho que fuera veterana es complicadísima. Y nada, pues una alegría ver a Kayla Harrison debutar así en UFC. Una lástima que no llegara antes a UFC con una edad más buena, ¿no? Para seguir creciendo y para poder haber construido un legado mucho más importante en la mejor compañía de artes marciales del mundo. Pero se entiende, por supuesto, PFL pues pagando un auténtico pastizal a Kayla Harrison por cada pelea, consiguiendo esos títulos con esa prima de cientos de miles de dólares por enfundarse el cinturón. Y bueno, llega aquí con una edad bastante más alta de lo que suelen ser los debuts en UFC. También ocurrió con Michael Venom Page, y los dos pues mira qué forma de debutar. Nunca es tarde si la dicha es buena, como dicen algunos. Así que nada, seguiremos pendientes de Kayla Harrison, porque parece que está lista ya para pelear por el cinturón. Hay que esperar para ver qué opinan los matchmakers de la UFC, sobre todo Dana White y Hunter Campbell, que son los dos principales creadores de peleas o generadores de enfrentamientos, sobre todo al más alto nivel.
Continuando un poco, pues otra pelea de alto nivel en las 145 libras, que se corresponde pues al peso pluma. Otro peleador que subía de división, como hacía Figueiredo en la primera pelea de la noche. Aquí era Sterling, el peleador jamaicano o de origen jamaicano, norteamericano. Es campeón del peso gallo, subía a las 145 libras para medirse a Kelvin Keitar, un peleador pues mítico de las 145, un peleador muy complicado, con uno de los mejores boxeos de la división. Se creía incluso que era el mejor boxeo de la división hasta que Max Holloway le dio un auténtico recital y una paliza en el enfrentamiento que tuvieron ambos. Y aquí pues se preveía una pelea muy binaria, una pelea en la que o bien se imponía el estilo de Sterling, derribando y controlando en el suelo, o bien Qatar pues con ese boxeo más estilístico, más puro del New England Cartel, que es su gimnasio, pues iría venciendo o iría robando los minutos a medida que iba avanzando la pelea, pero no apareció el Qatar de antaño, se le vio muy lento, se le vio mayor, no sé si fruto de esa lesión o de haber estado tanto tiempo fuera del octógono, pero las sensaciones que dejó Kelvin en esta pelea fueron muy preocupantes. No controló la pelea ni arriba ni en el suelo, no hizo amago de levantarse cuando fue derribado por Sterling. Sterling derribó muy fácilmente. Es cierto que Sterling es un peleador muy grande, pero viene subiendo de las 135 libras y no debería derribarte con tanta facilidad como lo hizo, ni controlarte con tanta facilidad en el suelo, ni imponerse con tanta facilidad en el striking, porque fue la verdad que un dominio absoluto de Aljo y muy preocupante. Es verdad que es una victoria que le abre el camino a Aljo para ir a por el título o a por peleas importantísimas en esta división, en esta categoría, y a Qatar pues prácticamente le quita toda posibilidad futura de participar en una eliminatoria o en una pelea que pueda suponer una pelea por el título a corto o medio plazo. Fue una sensación muy mala. Yo entiendo que el haber estado lejos del octógono durante tantos meses, creo que diría casi año y medio, le ha afectado mucho, pero lució muy mal, muy cansado también tras el primer asalto, cuando Keitar es un peleador que solía tener un cardio muy bueno, muy eficiente, llegaba siempre a los quintos asaltos pues bastante fresco, imponiendo su boxeo, ese jab tan bueno que tiene. La verdad que me sorprendió verlo tan mal, porque Keita siempre ha sido uno de mis peleadores favoritos. Quizás pues estoy hablando más con el corazón que con la cabeza, porque Sterling es un ex campeón. Pero esperaba más de Keita, aunque partía como no favorito en esta pelea. Y me decepcionó bastante, porque no plantó cara en ningún momento a Aljo. Y bueno, pues aquí suma otra derrota más, que creo que es la segunda tras la de Josh Emmett, si no me equivoco. Bueno, Arnold Allen, exacto. Se me había olvidado totalmente que perdió también contra Arnold Allen, aunque aquí fue por lesión de rodilla, que es la que la ha tenido efectivamente tanto tiempo lejos del octógono, de la UFC. Creo que a Josh Emmett sí le ganó, y son esas típicas derrotas que realmente son victorias que acaban truncando tu carrera. Puede ser un claro ejemplo de ello, pero de Arnold Allen a Josh Emmett, pues tampoco es que haya una gran diferencia de nivel. Por lo tanto, al menos creo que para los mandamases de la UFC, esa derrota ante Josh Emmett significó poco. Otra pelea u otro resultado que no va a significar poco, precisamente, va a ser la victoria de Jiri Prochazka, el checo ante Aleksandar Rakic, el serbio. Pelea de europeos semipesados, de los mejores de Europa, posiblemente los dos semipesados, puede ser que se me esté escapando algún peleador ahora mismo, pero los dos mejores semipesados de Europa, del continente, o del viejo continente, como dicen algunos. Era una pelea súper igualada, era una de las incógnitas de la noche. Era una pelea que tenía escrito a fuego, grabado a fuego, que iba a ser pelea de la noche. Es verdad que fue más corta de lo habitual para que se convirtiera en pelea de la noche. Para mí, durante esos casi 10 minutos que duró, fue un auténtico peleón. El primer asalto muy controlado por Rakic, destrozando la pierna izquierda de Prochazka. Estaba prácticamente Prochazka a 3 patadas del KO. Tuvo que cambiar de guardia y dejar la pierna izquierda atrás porque no podía ni realizar apoyos, no podía golpear bien. Pero Prochazka o Jiri es un peleador tan complicado, tan poco ortodoxo, que aunque no tenga base de pies, ese estilo raro, ese estilo también muy similar, sobre todo en cuanto al boxeo, a Bobby Green, guardia bajada,
golpes desde abajo, difíciles de prever, esas patadas que salen de cualquier sitio, te complican mucho el combate porque no puedes leer correctamente, o al menos de la forma que lo vienes haciendo en los entrenamientos o en los últimos combates, por dónde te van a venir los golpes. Es difícil encontrar, por ejemplo, un compañero de sparring que simule pues el estilo de pelea de Prohaska, sobre todo en estas divisiones altas, porque un puñetazo, un golpe limpio te destroza y te duerme rapidísimo. No estamos hablando de peleadores más ligeros como Bobby Green o peleadores en las 135, 125 libras que tengan un estilo pues así más anárquico. Pelear de esta forma como pelea Prohaska en 205 libras es poner en peligro ya no solo tu carrera como peleador, sino tu carrera como persona, porque puedes recibir un golpe limpísimo, una patada y demás, y no te da tiempo a cubrirte porque tienes las manos abajo y te vas a dormir y se acabó tu carrera como peleador, una mala lesión, una mala caída, y es un riesgo que Prohaska asume, que lo lleva bastante bien, solo hay que ver su récord y sus últimas peleas en UFC. Aquí, pues, es cierto que Rakic, mientras la pelea pues se mantuvo en unos parámetros más normales, por así decirlo, que no sé si se aplica, no se ha entendido esto, pero fue una pelea más normal, más lógica. Controló lo que son los minutos, controló la distancia, conectó ya no solo con las patadas, sino también limpio sobre Jiri. Pero en cuanto la pelea se alocó un poquito, aquí pues el estilo de Prohaska se impuso, fue el que empezó a conectar y tiene una potencia increíble el checo. No necesitó tampoco muchos puñetazos para tambalear a Rakic y fueron pues varios minutos o muchos minutos de superioridad de Prohaska, que pues en este caso se alargó quizá un poquito más de lo normal. El árbitro pudo parar antes porque fue mucho castigo el que recibió Alexander Rakic. Además pues el serbio, que llevaba fuera pues muchos meses por esa lesión que sufrió ante el polaco Blachowicz, pues sufrió bastante, ¿no? Estos golpes de Prohaska. Sí que es verdad que en ese primer asalto no se notó nada que había estado fuera tanto tiempo, pero claro, volver de una lesión importante y que te pongan enfrente a Jiri es una papeleta muy importante. Él estuvo a punto de sacarla adelante o de solventarla, sobre todo durante esos 5 primeros minutos. Hizo todo lo que pudo, conectó arriba, conectó abajo, pero Jiri es un peleador también muy difícil de finalizar. Y aquí pues con ese estilo tan loco, ese karate tan raro, tan extraño, pues acabó conectando limpio sobre Rakic, y Rakic pues no pudo parar ese vendaval del peleador checo hasta que fue finalizado por ground and pound. Va a volver Rakic, va a volver a conseguir victorias ante peleadores del top 10, por supuesto. Ha demostrado que está en muy buena forma, que sigue teniendo el nivel, que la lesión no le ha afectado, que puede tirar patadas a pesar de esa lesión de rodilla. Pero bueno, aquí pues tenía una papeleta, como he comentado, importante. Y Prohaska pues que suma, además de una victoria muy, muy importante también para seguir pues en esa lista, ¿no?, de candidatos al título, de volver a levantar el título. También se embolsa el bono que comentaba al principio del programa de $300.000 por finalización en esta pelea. Aquí pues también contó mucho que fue una remontada, por así decirlo, tras haber sido dominado en el primer asalto y tener las piernas pues que estaban prácticamente como elementos estéticos porque no eran muy funcionales. Pues esa remontada ante un rival de la categoría de Rakic pues primó, hizo pues como he comentado, que Dana le otorgara ese bono de $300.000 que le va a servir muchísimo seguro al bueno de Jiri Prohaska. Posteriormente pues ya teníamos en la primera pelea de la cartelera principal ese combate entre Bonical y Cody Brandage. Teníamos aquí a uno de los mayores favoritos ya no solo de la noche, sino de la temporada y de la historia de la UFC en cuanto a nivel de cuota, de probabilidades que le daban las casas de apuestas, que era Bonical, un peleador con un bagaje en el wrestling grandísimo, campeón norteamericano, campeón, no sé si ha llegado a participar en Olimpiadas, pero un peleador con un nivel muy alto, y Brandage pues mucho más mediocre dentro de la división, un peleador que no destaca prácticamente por nada. Aquí quizás la pelea se alargó un poco más de lo previsto, pero el dominio de Nical fue absoluto. Es una pelea que tenía poco sentido, ya lo comenté en el último programa. No la veía para abrir un main card de un UFC 300.
Es cierto que Nikal tiene un nivel tan alto que va a faltar bastante tiempo para que volvamos a ver a Nikal pues con unas cuotas más o menos parejas o relativamente normales, sobre todo ahora que la UFC quiere ir aumentando su experiencia poco a poco y no darle saltos de nivel en cuanto a rivales pues de forma muy precipitada. Por lo tanto es verdad que vamos a seguir viendo a Nikal partir como favorito hasta que sume la suficiente experiencia para enfrentarse a rivales más buenos, que sí que es cierto que a medida que avancen las peleas y siga consiguiendo victoria, los rivales van a ser cada vez más buenos en condiciones normales, nunca se sabe con la UFC, pero yo veo actualmente a pocos rivales con la capacidad de hacer de que Bonical no parta como claro favorito, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes de UFC y Nikal, tanto es así que llegó a participar en 2 eventos del Contender Series o liderar 2 carteleras del Contender Series, a pesar de que en la primera pues ganó clarísimamente, en la segunda también ocurrió lo mismo, porque si finaliza tan fácil a rivales de UFC, imaginaros en el Contenders. Y pues sobre todo eso, que yo creo que aquí la UFC está tratando de forma muy inteligente este tema, a este Bonical, muy similar a lo que hacía o a lo que hace Bellator con los prospectos, que les hace crecer sobre todo a nivel de récord de forma muy clara, peleando o enfrentándolos a rivales más pequeños, y cuando se ponen con un 8, 9, 10-0, pues ya empiezan a ponerle rivales con mucha más experiencia. Aquí es verdad que en cuanto a UFC no hay peleadores o no hay tantos peleadores con ese nivel tan ínfimo como en Bellator, que hay muchos debutantes que lo enfrentan a estos prospectos, ¿no? Hay muchísimos casos. Solo hay que ver el de Lucas Brennan, que viene precisamente de perder en la última cartelera de PFL barra Bellator. Y aquí, pues eso, parece que UFC se está tomando su tiempo con Bonical, que me parece bien, que es una apuesta de futuro, que es un peleador que va a pelear por el título, ya sea a medio plazo o a largo plazo, pero va a estar ahí por cualidades, por lo que ha conseguido anteriormente, por nivel de wrestling, porque parece que también arriba es complicado, porque teniendo en cuenta que él no hizo boxeo o que no tenía un nivel de boxeo muy alto anteriormente, a medida que lo pula un buen entrenador ese boxeo, va a ser un peligro muy serio. Y en Estados Unidos hay un nivel de entrenadores en esta disciplina altísimo. Además, él no tiene vicios previos. Esto es muy similar como aprender a sacarte el carnet de conducir habiendo conducido antes con esos vicios, ¿no? Que sí que es cierto que ya sabes lo básico, pero tienes vicios que te hacen no progresar debidamente o que tienen que ser corregidos, pero aquí al estar prácticamente nuevo, ser un papel en blanco Bonical en el aspecto de boxeo, pues a la hora de progresar y de crecer, pues lo va a hacer de forma mucho más exponencial, por así decirlo. Por lo tanto, va a ser un crecimiento que va a tener en cuanto a nivel de peleas que se disputen arriba con el striking puro, va a ser muy alto. Otro peleador que tiene pues un nivel muy alto, me encanta la verdad empalmar así los análisis de los combates, ya me conocéis, es Arman Sarukian, que se impuso ante Charles Oliveira en una decisión dividida, pues bastante justificada. Fue una pelea igualadísima en la que vimos a Sarukian pues prácticamente ser sometido en el primer asalto. No sé cómo salió de esa guillotina que también tenía encajada Charles Oliveira. Luego también hubo varias opciones o varios momentos en los que también sufrió un intento de guillotina por parte de Oliveira, pero este primero fue clarísimo, la cara la tenía morada, estaba sufriendo muchísimo. Me recordó a aquel momento, ¿no? Volkanovski contra Brian Ortega, en el que también pues nadie se explicaba cómo podía escapar Volka de ese intento de sumisión. Y aquí pues fue un primer asalto que perdió Arman Sarukian, después en el segundo también lo ganó en mi opinión, y tuvo un tercero mucho más igualado, que es el que hizo que la decisión fuera dividida en lugar de unánime. Creo que sí, que Sarukian ganó la pelea, ganó el tercer asalto, pero entiendo perfectamente que fuera decisión dividida. Puedo argumentar sin ningún problema que Oliveira ganó la pelea. Y era un combate en el que esperaba un poquito más de claridad por parte de Sarukian. Esperaba que fuera menos cerrada. Sí que es cierto que Oliveira es un peleador complicadísimo, bueno, que te crea problemas en cualquier apartado de la pelea, en cualquier espacio que se dispute la pelea, ya sea arriba o en el suelo. Es un peleador con una experiencia altísima, que no le importa pues poner en peligro o descuidar su guardia para intentar finalizarte, que no le importa sufrir daño, que se repone bastante bien, pero Sarukian me parece un luchador que es verdad que es menos carismático, que en cuanto a nivel
de aficionados o de ese cariño, o de ese, por así decirlo, ese impacto que tiene en redes sociales no está ni mucho menos cerca de lo que representa Oliveira. Tiene 7 años menos que Oliveira también, si no me equivoco, unos 7 años. Sarukian tendrá 27-28 y Oliveira casi 35. Y es verdad que el nivel de los peleadores a los que se ha enfrentado Oliveira es muy, muy alto. No hay que echar tampoco la vista muy atrás. Tenemos a Dariush, tenemos a Makhachev, Justin Gaethje, Dustin Poirier, Michael Chandler, Tony Ferguson. Pero si te pones a revisar las últimas peleas de Sarukian, tampoco está muy lejos de esto. Él también se ha enfrentado a Beneil Dariush, se ha enfrentado a Joaquín Silva, que es verdad que no está a este nivel, Damilis Magulov, al que le dio un auténtico repaso, aunque fuera decisión unánime. Perdió una decisión contra Gamrot, ganó, y de qué forma, el español Joel Álvarez. Es decir, va poquito a poco, no hay tanto nivel medio, o al menos tanto nombre conocido en las últimas victorias de Sarukian, pero ha vencido de una forma tan clara, o ha dominado de una forma tan clara, con ese wrestling estilo caucásico tan característico, que, bueno, yo al menos creía que iba a ser una victoria más clara también sobre Oliveira. No ha sido así, puede ocurrir. Lo importante es que ha ganado experiencia, ha ganado también una victoria, porque por suerte los jueces le han dado, la mayoría de los jueces, 2 de ellos, le han dado la victoria a él, al armenio. Y bueno, pues se desquita se desquita de uno de los rivales más complicados de la división, el Dark Horse de la división. Un peleador muy complicado, con el apoyo del público, con ese estilo letal en el suelo, arriba con ese striking poderosísimo. Solo hay que ver la pelea que tuvo con Michael Chandler, uno de los peleadores más queridos por parte de los aficionados, que es Oliveira. Una victoria que le va a dar también, o le va a hacer ganar, muchos seguidores en redes sociales. Ya lo comentaba con Diego López, esto es una cartelera muy importante, y si te enfrentas a rivales carismáticos, conocidos, y los vences, aunque sea decisión dividida, vas a llamar la atención de rivales, o de aficionados, perdón, mucho más mainstream. Y victoria importantísima, que hace que Sarukian siga pues con ese crecimiento pues también rapidísimo hacia el título. Está claro que está para pelear ante los mejores de la división. Quizás pues le viene bien también que haya 2 peleas, por ejemplo, pues por ahí, para poder enfrentarse a Makhachev de nuevo, que es el campeón de la división. Le dio pelea a Makhachev, es verdad que la victoria fue clara para el ruso, pero le plantó cara. Esto fue hace ya prácticamente 4 años. Cuando se vuelvan a enfrentar, pues entiendo que las tornas estarán más igualadas, sobre todo porque Sarukian no es el mismo peleador de hace 4 años, Makhachev tampoco, pero creo que ha mejorado más Sarukian de lo que ha mejorado Makhachev, aunque es verdad que la última actuación de Makhachev fue absolutamente increíble, esa victoria ante Volkanovski. Y nada, muchas ganas de seguir viendo a Sarukian. Es un peleador que me ha ido ganando con el paso de los años, que ha ido de menos a más, sobre todo en simpatía que le tengo a él. Es verdad que la victoria sobre Joel Álvarez me dolió en el corazón, porque ver a un español perder así no es plato de buen gusto, pero fue una victoria clara, una finalización muy merecida la de Sarukian. Joel Álvarez también es un peleador muy complicado dentro de esta división, dentro de esta categoría del peso ligero, un peleador muy grande también, que ha fallado muchos cortes de peso por esas dimensiones que tiene, y Sarukian, siendo más pequeño, supo imponerse, y de qué forma, frente al asturiano. Y nueva victoria ante, como he comentado, uno de los Dark Horse de la división, y Sarukian pues a seguir mirando a Makhachev para esa futura revancha, que, teniendo en cuenta la edad de ambos, va a producirse tarde o temprano. E incluso Sarukian, pues 27 años, creo que es de los más jóvenes del ranking, pues va a acabar, o tiene pinta de que va a acabar, levantando el cinturón en algún momento, salvo que se tuerza alguna pelea, o tenga alguna lesión muy, muy importante que le mantenga lejos del octógono. Tienen unas características de wrestling, está también mejorando en el striking. Muy complicado. La verdad que Sarukian es un peleador muy interesante, que, como ya he comentado, pues me está ganando, sobre todo también por esa capacidad que está demostrando de lucha frente a la adversidad, de poder salir de esa guillotina que, como he comentado, estaba súper encajada. Y Oliveira es un hueso muy duro, y vencerlo en este UFC 300 con la presión del público que va en tu contra no es nada fácil. Continuando el repaso, ¿no?, de esta cartelera, que ya queda menos, llegamos a la antepenúltima
pelea de la noche. Llegamos a la pelea por este título del Baddest Motherfucker, creo que es el mayor, como comenté, creo que se traduce como hijo de puta, ¿no? O el mayor cabrón, ¿no? De la UFC. Este título inventado que enfrentaba a Max Holloway contra Justin Gaethje, pelea de la noche, finalización de la noche, pelea, una de las mejores peleas de la historia, una de las mejores finalizaciones de la historia. Era las 7 de la mañana y yo grité por la ventana como un loco cuando vi a Max Holloway conseguir esta finalización en el último segundo de la pelea. Increíble, Max Holloway en el mejor estado de forma de su vida, subiendo de división, enfrentándose también a uno de los mejores peleadores de la división, también pues de 155 libras, que es de la división en la que pelean Sarukian y Oliveira, este peso ligero. Y aquí pues vimos una dominación total y absoluta por parte del hawaiano Max Holloway. Desde el principio hasta el final conectó, o cada vez iba conectando más limpio contra Justin Gaethje. Hay algunos jueces que le dan el asalto 2 a Justin Gaethje y creo que el cuarto también se lo lleva a Justin Gaethje de forma unánime, pero fue un espejismo porque el primero, segundo, tercer asalto y último fueron controlados por Holloway y en el último pues consiguió una finalización que fue absolutamente pletórica. La verdad que puso la guinda a una performance redonda, una victoria que le da ya no solo dos bonos de la noche, $600,000 creo que se va a embolsar por pelea de la noche y finalización de la noche, aparte obviamente todo su salario, sino pues también ese rédito para retar como ha hecho a Ilia Topuria, el campeón español de las 145 libras, que es el peso pluma, que es la categoría donde Max Holloway ha desarrollado la gran parte de su carrera. Aquí ha subido de forma excepcional para medirse a Justin Gaethje, pero su división son las 145 libras. A modo de curiosidad, en esta pelea, el más grande era Holloway. Se le veía enorme, con esas libras extra, con los brazos mucho más largos. Es verdad que Holloway siempre ha sido de lo más largo de la división, en este caso del peso pluma, y en el peso ligero pues también sigue siendo bastante grande, aunque Justin Gaethje es un peleador mucho más compacto, con los brazos más cortos y por eso se le ve más pequeño. Victoria increíble de Holloway, dominando y finalizando en el último segundo. Os recomiendo que veáis ya en cuanto podáis esa finalización, porque ha sido el mejor KO del año, posiblemente uno de los mejores KO, bueno, posiblemente no, uno de los mejores KO de los últimos tiempos, de los últimos años, y top 10 KO de la historia, ya no solo por el momento en el que lo consigue, sino por lo que significa. Y como comentaba, pues Max Holloway en esa charla final, esa entrevista que suelen hacer a los ganadores, pues retó directamente a Ilia Topuria, y cuando enfocaron al bueno de Ilia, pues es verdad que yo no sé si se estaba enterando, que no le llegaba bien el sonido, pero tenía una cara entre miedo y sorpresa tras ver esa finalización de Holloway, que la verdad que me hizo bastante gracia, porque fue justo en el momento clave en el que Holloway nombró su nombre, enfocaron al bueno de Ilia, que estaba en el público de las gradas del T-Mobile Arena, y se le veía, era una sensación como de sorpresa, de no saber dónde está e incluso de susto. En esta posible pelea, ¿no? Probable pelea de Topuria y Holloway por el cinturón de las 145, debería disputarse en Madrid. Esta defensa del título, Topuria merece hacerla en su país. No es descartable que antes se enfrente a Volkanovski en Australia. No me parecería justo. Sí me parece justo que haya una revancha, obviamente, pero no que sea en Australia. Pero bueno, esta victoria le da a Holloway los réditos para incluso anteponerse a la revancha con Holloway y conseguir pues esa pelea inmediata con Topuria. Pero claro, para ser en Madrid inmediata no puede ser, porque se está rumoreando, como ya he comentado en programas anteriores, que se vaya al evento en la capital española a primavera de 2025. Por lo tanto, pues yo apostaría por una revancha con Volkanovski a lo largo de este año, otoño o finales de año, y pues si consigue defender el título, ya pues realizar ese evento en España, o incluso si lo pierde, pues también realizar ese evento en España, que sería no numerado, que no sería por un título, pero pues podría enfrentar perfectamente a Holloway y Topuria por así decirlo, por una futura pelea por el título, es decir, que esta fuera una eliminatoria por el título, aunque Topuria, en el caso de perder con Volkanovski, entiendo también
que merecería la revancha, teniendo en cuenta cómo se desarrolló la primera pelea entre el español y el australiano. Volviendo un poco a UFC 300, a la victoria de Holloway, pues increíble, lo mejor de la noche sin ninguna duda, la actuación de Holloway y la finalización como guinda al pastel. Después, pues el primer título de la noche, el cinturón que posee Weili Zhang, que se puso también en juego frente a otra compatriota, entre Yan Xiaonan, compatriota china, por supuesto, una pelea igualada, aunque sí que es cierto que aquí hubo pues un mal arbitraje, en mi opinión, ya que Zhang finalizó a Xiaonan, o debió haber finalizado a Xiaonan en el primer asalto por sumisión. Xiaonan Oyan estaba fuera con esa sumisión. Solo hay que ver cómo se levantó cuando soltó creo que era un mataleón. Weili Zhang estaba prácticamente ida, la mirada perdida, no se pudo levantar, se tambaleaba, pero el árbitro no estuvo listo, y también un momento en el que pudo el árbitro perfectamente parar la pelea, creo que fue Jason Herzog, no estoy seguro, pudo parar la pelea por un control absoluto por ground and pound de Weili Zhang, y no lo hizo. Creo que pudo acabar en desastre para Weili Zhang, porque hubo momentos en los que Yan Xiaonan controló el asalto, sobre todo en el segundo, pero por suerte para ella pues se hizo justicia porque mereció finalizar o ganar por finalización. No pudo ser, en este caso, en mi opinión, por un error del árbitro, pero acabó imponiéndose por decisión unánime y reteniendo ese cinturón al menos pues durante una larga temporada más. Weili Zhang, que está en el momento más alto de su carrera, está en su prime, mejorando pelea a pelea, físicamente, técnicamente. La verdad que ya lo comenté en su momento, no creo que haya, mejor dicho, ninguna peleadora que pueda arrebatar el cinturón a Weili Zhang, al menos a corto plazo. Bueno, otro que defendió el cinturón y al que ya pues ya no veo a quién se lo puede robar, que es Alex Pereira, cómo venció a Jamahal Hill, qué absoluta barbaridad. Tiene un gancho, bueno, es que el gancho de izquierda de Alex Pereira es una maravilla, debería estar en un museo ese brazo izquierdo cuando se retire, bueno, cortarle el brazo no, cuando se muera, habría que amputar ese brazo izquierdo y ponerlo en un museo de bellas artes, porque es una maravilla ese gancho de izquierda, ese poder que tiene el brasileño. Una pelea que a priori pues se presuponía muy igualada. Yo creía que iba a vencer finalmente Jamahal Hill, que iba a dar la sorpresa, porque partía como ligero no favorito, pero pues ese striking, ese kickboxing de Pereira, pues en cuanto conectó limpio con la izquierda, que fue el primer golpe prácticamente que le entró limpio a Jamahal Hill, pues lo mandó a dormir, a la habitación del sueño, y con ese ground and pound, esa finalización en el suelo, pues se llevó la victoria prácticamente en los 3 primeros minutos de la pelea. Una lástima, porque yo creo que aquí había pues mimbres para que se hubiera dado una pelea mucho más interesante, pues mucho más larga. Creo que a largo plazo iba a estar igualadísima. Obviamente pues Pereira tiene ese peligro, pero creo que Jamahal Hill también podría haber puesto en serios apuros de alargarse esta pelea a Pereira. En este caso no fue así, conectó limpio Pereira, consigue otra victoria más, consigue retener el cinturón. No sé si habrá revancha, entiendo que por este KO pues ya mínimo 4 o 6 meses estará fuera Hill del octógono. No sé qué rival puede haber ahí en las 205 libras, en el peso semipesado, que puedan plantar cara a Pereira. No lo creo. Era Hill, en mi opinión. Prochaska pues ya se vio que tampoco. Es verdad que son divisiones de un peso muy alto en el que te pueden conectar limpio e irte a dormir. Ya se vio en el enfrentamiento entre Pereira y Adesanya, aunque fue en 185 libras. Es realmente pues difícil encontrar a un rival que pueda poner en aprietos a Pereira. Blachowicz pues lo llevó a decisión dividida. En este caso Prochaska hizo que sufriera un poco. Jamahal Hill no le ha dado tiempo prácticamente a conectar ni un golpe. Sean Strickland, yo creía que iba a ganar a Pereira con una actuación muy poco inteligente, se fue a dormir también prontísimo. En definitiva, salvo que Adesanya volviera y subiera de división a las 205, que no le fue muy bien cuando se enfrentó a Blachowicz en su momento, pues no veo a ningún rival capaz de destronar a Pereira. Si Rakic llega a ganar en este caso pues a Jiri Prochazka, sí lo veía con muchas posibilidades de enfrentarse a Pereira.
Creo que siendo realistas, el único, un poquito pues saliendo del estilo típico de los strikers, típico de los Jamal Hill, Prohaska, Rakic, Blachowicz, que le podría causar problemas, o que sería al menos un emparejamiento distinto para Pereira, sería Magomed Ankalaev. Creo que UFC es totalmente consciente de que Magomed Ankalaev no es un peleador que genere expectación o que genere espectáculo. Y es cierto que Ankalaev pues tiene ese estilo mixto entre un wrestling dominante y también un striking peligroso, pero si la pelea se disputa arriba, Ankalaev no tiene nada que hacer con Pereira. Y si la pelea se va al suelo, pues hay que ver si el entrenamiento o el compartir entrenamientos con Glover Teixeira le ha dado a Pereira la capacidad suficiente para poder levantarse ante Ankalaev o defender posiciones de ground and pound o de dominio de Ankalaev o defender sumisiones, porque es que no hay prácticamente nadie más en el ranking que pueda vencerle. Por supuesto, si hay una revancha, por ejemplo, con Hill en 6 meses, pues Hill tiene la capacidad de sobreponerse y vencer. Prohaska, pues también en un momento dado te puede noquear. Blachowicz es un peleador muy complicado, pero ya pues ha pasado su prime. Rakic se ha demostrado que viene bien, pero no ha sido no ha sido capaz de resistir el golpeo de Prohaska. El de Pereira, al menos ahora mismo, tampoco está para ello. Si vuelves o te remontas un poquito más hacia atrás en el ranking, pues aparece Nikita Krylov, Johnny Walker, Khalil Rountree, pero son peleadores que están varios peldaños por debajo, ya no solo de Pereira, sino de los peleadores comentados anteriormente. Está un top 5, o hay un top 5 muy claro, que serían pues el campeón Pereira, Hill, Prohaska, Ankalaev, Blachowicz y Rakic, y luego pues están el resto por debajo. Creo que lo natural sería enfrentar a Pereira frente a Ankalaev, pero la UFC pues hace, como ya he comentado tantas veces, cosas muy raras y no sé qué va a hacer. Yo incluso no descarto que Pereira fuera por el cinturón del peso pesado, porque físico tiene. Creo que está peleando en 230 libras cuando sube al octógono Pereira, por lo tanto es el peso de un peso pesado. No tendría que cortar peso. En 205 pues también ese corte mucho más liviano. Obviamente pues en el peso pesado están Aspinall y John Jones, que son prácticamente imbatibles por el resto de peleadores. Bueno, está Cyril Gane, está Sergei Pavlovich, es decir, hay aquí pues rivales que son complicados, que pegan fuerte. Pereira, bueno, hay dudas sobre su durabilidad, pero no descarto en absoluto que pueda ir a por esa gesta histórica de conseguir el triple cinturón, que nunca lo ha hecho nadie, al menos el del peso semipesado, el del peso pesado, que serían pues menos de 265 libras, y también el del peso medio, que sería inferior a 185 libras. Estaremos pendientes, por supuesto, de esa decisión que toma Pereira junto a la UFC, que por supuesto puede estar ahí y también intentando velar por sus intereses. Desenlace prematuro, ¿no?, de este evento principal, una lástima, porque había aquí mimbres, como ya he comentado, de grandísima pelea. Y bueno, pues se pone cierre así a una semana histórica de las artes marciales mixtas, también de un ciclo de UFC en el que prácticamente pues hemos tenido eventos durante todas las semanas, prácticamente 4 meses o 3 meses. Creo que han sido 13 semanas seguidas con eventos de UFC. No hay evento UFC esta semana. Viene bien para descansar, por supuesto, un poco, sobre todo el fin de semana que viene. Vuelve PFL, como comenté, con su temporada regular, que sería pues el evento número 3 en Chicago, en Illinois. Puedo hacer un breve repaso, y es que pues en esta pelea vamos a ver el regreso de viejos conocidos. Logan Storley es campeón de Bellator, Neyman Gracie, Goiti Yamauchi, Kai Kamaka, Bubba Jenkins, peleón. Vamos a ver el regreso también del ex campeón de Bellator, Adam Boris, contra el guapo Barzola. Timur Krisiek, que se va a enfrentar al galés Brett Jones. Es decir, evento interesante, el que pues se organiza PFL, que como ya he comentado absorbió a Bellator, y aquí pues se mezclan muchísimos peleadores de un nivel muy muy alto. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. No voy a analizar pues la previa de este evento de PFL, tampoco voy a repasar el resto de eventos de esta semana. Quería centrar el programa sobre todo en torno a UFC 300 por un tema de tiempos que esta semana pues no me puedo permitir hacer un programa mucho más largo. Pues vamos a ir dejándolo por aquí.
ha sido un repaso muy largo, un análisis también muy extendido. Creo que ha sido el análisis más largo de un evento de UFC. El programa más largo, por supuesto que no. Creo que el más largo ha sido de más de hora y media. Pero bueno, siempre he comentado que yo no me voy a fijar tanto en el tiempo y sí me voy a fijar más en el contenido y en lo que salga natural. Esta semana pues ha sido un programa que por diversas causas voy a tener que acortar un poco más de lo normal, que ya sabéis que me encanta hablar de otros eventos de artes marciales mixtas. No es posible, lo centramos en este UFC 300, que también la ocasión lo requiere. Espero que tengáis una semana buenísima. Servidor pues tiene esa semana grande de feria, que es la feria de Sevilla, que es la feria de la ciudad en la que vivo, un evento histórico, la mayor festividad posiblemente de mi ciudad, de mi zona, en todo el año. Y nada, que tengáis muy buena semana, que descanséis, que os vaya bien el trabajo, que disfrutéis de las artes marciales mixtas, de este evento de PFL, de cualquier otro o de cualquier deporte, que ha sido un auténtico placer, que esto ha sido todo en este programa número 10. Nos vemos, por supuesto, en el siguiente programa 11 la próxima semana. Siento, de nuevo, pues no haber podido alargar un poco el análisis del resto de eventos y alargar, por lo tanto, el programa. En este caso, pues la situación personal lo requiere. Así que nada, que tengáis muy buena semana. Muchísimas gracias por escuchar 4 Onzas, este podcast de artes marciales mixtas. Se despide un servidor, se despide Manuel Gutiérrez. Que tengáis muy buena semana.